Y bueno, como ya habíamos comentado, la clase de hoy íbamos a trabajar la configuración interna del corazón y las arterias coronarias. ¿Ah? Ya habíamos visto el mediastino, vimos cómo era el corazón por afuera, ahora vamos a ver cómo es por adentro. Bueno, entonces, sabemos que el corazón se va a dividir en cavidades que están a la derecha y cavidades que están a la izquierda. ¿Ah? Estas cavidades ya sabemos que se llaman aurículas, las que están arriba, y ventrículos, las que están abajo, y que están separadas por septos o tabiques que se llaman interatrial, o sea que este es el que separa las aurículas, e interventricular, el que separa los dos ventrículos. Bien, entonces, hablando del septo interventricular, el que nos va a dividir al ventrículo derecho del izquierdo, vamos a decir que se ubica, que se dispone, digamos, desde la cara anterior del corazón a la inferior. Es más o menos triangular, ¿sí? Y tiene una base que corresponde a las aurículas, o sea, la parte más superior, digamos, del ventrículo, por así decirlo, y que va a tener dos porciones, una que es muscular, que es la más grande y la que está más inferior, ¿tá? Y una que es membranosa, que es muy pequeña. ¿Tá? Entonces, como dije, la muscular ocupa casi todo el septo, como ven acá es esto que está marcado acá con rojo, y tiene un espesor promedio de 1 centímetro, ¿sí? Formado por músculo cardíaco, 1 centímetro más o menos, es bastante ancho el septo interventricular. Este septo y esta porción muscular va a dar nacimiento a la derecha a músculos papilares, ¿tá? Que están acá, quedaron justo cortaditos, pero bueno, están por acá, son músculos del ventrículo, ¿tá? Y, y bueno, la porción membranosa que dijimos que era la más pequeña, ¿tá? Es la parte más superior del septo interventricular. Si ven acá cómo está prácticamente en relación con las aurículas, ¿sí? Y tiene un espesor que es muy, muy pequeño, 2 milímetros, pero no más que eso, ¿sí? Entonces, repasando lo que hemos visto anteriormente, sabemos que tenemos una aurícula derecha y una aurícula izquierda, separadas por un septo, o sea, por un tabique, y después tenemos un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo, también separados por un tabique. Este tabique o este septo interventricular tiene una porción muscular, que es la más grande, de promedio 1 centímetro, y una porción membranosa bien pequeña, más sobre la base del ventrículo. Muy bien. Entonces, dijimos que hay un septo que separa las aurículas y uno que separa los ventrículos. El que separa las aurículas se llama interatrial o interauricular, que es lo mismo, ¿sí? Va a tener en la cara derecha, o sea, si yo estuviera parado, digamos, en la aurícula derecha y miro el septo, va a haber una depresión que se llama fosa oval, ¿sí? Que está limitada por un bordecito que se llama limbo de la fosa oval. Esto es un remanente que queda del desarrollo embrionario del corazón, ¿sí? Que en la vida embrionaria permite que se comuniquen las aurículas. ¿Tá? Después, cuando acá estos esquemitas son básicamente el desarrollo del corazón. Vean cómo. En primer lugar, en la A hay comunicación entre las dos aurículas. Luego se genera un tabique y un septo que posteriormente en realidad queda como ¿cómo explicarlo? Se rompe una parte y a la vez del otro lado empieza a crecer otro tejido, ¿tá? Que finalmente lo cierra. Entonces yo voy a tener, como se ve acá con azul, un lado en el que queda como un agujero y del otro lado creció un tejido. Entonces, al crecer ese tejido, cerró el agujero, ¿sí? Bien. Entonces, lo que yo voy a ver, acá es lo que veo en el lado derecho, voy a ver el foramen oval, ¿sí? O la fosa oval, ¿tá? Que normalmente debería estar cerrado, ¿sí? Si es una patología, en realidad una cardiopatía congénita, los bebés nacen, o sea, si nacen con esta comunicación es una patología, sí, hay que operarlo, ¿tá? Entonces, si yo miro esto del lado izquierdo, voy a ver, como se vería por acá, ¿sí? La partecita roja que taparía, voy a ver lo que se llama como un repliegue que se llama válvula del agujero oval, ¿sí? Ahora se los muestro en una imagen. Entonces, vamos a ver acá,
estaríamos mirando, ¿sí? Estaríamos mirando el septo interauricular del lado derecho. Entonces miren acá cómo tenemos a la fosa oval bien, o sea, bien marcadita, es una depresión, o sea, ustedes seguramente vayan a poder tener un práctico de corazón y van a ver que hay una depresión, como un pocito, que esa es la fosa oval, y que dijimos que estaba delimitada por un borde que simplemente se llama limbo de la fosa oval. Las demás estructuras todavía no las vamos a mencionar. Entonces, vamos a hablar de los ventrículos y de sus características generales primero. Sabemos que son dos, que tienen forma de pirámide o de cono, que van a estar situadas adelante, anteriores a las aurículas, y a ambos lados del septo interventricular que los separa, ¿sí? Su vértice, o sea, el vértice de estos ventrículos va a corresponder al vértice o al ápex del corazón. En su base, decimos que es una pirámide o un cono, van a tener una base que está ocupada por dos orificios, ¿sí? Estos son uno que es el aurículo ventricular, es decir, el que permite que pase sangre de la aurícula al ventrículo, y el arterial, porque sabemos que cada ventrículo va a dar origen o va a continuarse después con dos arterias, ¿sí? En el caso del ventrículo izquierdo con la arteria aorta y en el caso del ventrículo derecho con la arteria pulmonar, ¿sí? Después vamos a repasar un poquito cómo era la circulación. Entonces, los orificios auriculoventriculares, es decir, los que comunican aurículas con ventrículos, tienen una válvula que se llama aurículo ventricular. Se dice que tienen como forma de embudo, que es membranoso, que está fijado al borde del orificio. Ustedes imagínense como un agujerito que va a ser la comunicación y está la valva fijada al borde de ese agujerito. Y además tiene como mini proyecciones o unos, ¿cómo decirlo?, estructuras membranosas, fibrosas, cartilaginosas que sobresalen, que serían las valvas. Y después tenemos a los orificios arteriales que también tienen valvas, cada uno 3, que se llaman semilunares. Las paredes de los ventrículos son mucho, mucho más gruesas que las de las aurículas. Tienen saliencias musculares, ¿sí? O sea, digamos, el miocardio en ciertas regiones se engrosa y sale eso hacia la cavidad, y se llaman trabéculas cavernosas, que se clasifican como en 3 órdenes, o 3 tipos. Las primeras, de primer orden, se llaman músculos papilares, ¿sí? Tienen una forma de cono, y por su base se unen a la pared del ventrículo. Del vértice de estos músculos se desprenden unas estructuras que se llaman cuerdas tendinosas, que son bien como cuerdas, como si fueran cuerdas de guitarra, que luego van a ver que se van a unir o se van a relacionar con las valvas. Las de segundo orden están unidas a la pared ventricular por los dos extremos, por dos de sus extremos. Después quedan libres en el resto de su consistencia. Y las de tercer orden se adhieren íntegramente a toda la pared. O sea, simplemente son como salientes de la pared del ventrículo, como si tuviera tuviera como una prominencia el ventrículo y están todas pegadas a la pared. Ahora las vamos a ver, no se preocupen. Entonces, siguiendo, acá, disculpen que la imagen esté un poquito borrosa, cuando la agrandé quedó así, pero vean, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, estamos viendo, en primer lugar, un músculo papilar, vean cómo por la base se va a unir a la pared del ventrículo y de su vértice o de su extremo salen las cuerdas tendinosas, que son estas que están acá, ¿sí? Ven, de este lado y de este lado, y acá uniéndose a las valvas, ¿sí? Bueno, esto sería la pared del ventrículo y las demás estructuras que, bueno, ya las conocemos un poco en realidad, las aurículas, los troncos arteriales, acá tenemos las venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda, etc. Muy bien. Acá les traje otro esquemita que está bien marcadito y bien claro cuáles son todos los componentes de la configuración interna que tenemos que saber. Entonces, arrancamos. Con el número 1 tenemos al ventrículo izquierdo, ¿sí? Todo lo que está de este lado, ventrículo izquierdo. Con el número 2, la aurícula o atrio izquierdo.
Esta que está acá en el medio de la aurícula y el ventrículo es la válvula mitral, ¿sí? O la válvula aurículo-ventricular izquierda, ¿tá? Se llama mitral, ¿sí? Después tenemos con el número 4 el ventrículo derecho, con el número 5 la válvula auriculoventricular derecha, que se llama tricúspide, ¿tá? Bueno, con el número 6, como dijimos, el tabique interventricular, que vean cómo prácticamente todo es muscular, menos en su partecita de arriba, que es la porción que dijimos que era membranosa. Y bueno, después todo esto es la pared del ventrículo izquierdo y esta sería la pared del ventrículo derecho. Acá estamos viendo como la otra parte salida del ventrículo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de cada uno en particular. Con respecto al ventrículo derecho, bueno, las paredes tienen más o menos 5 milímetros de espesor en promedio, que es, ahora vamos a ver cuántos tiene el ventrículo izquierdo, pero ya les adelanto que el ventrículo izquierdo tiene mayor tamaño, y esto se debe a que el ventrículo derecho maneja presiones sanguíneas que son mucho menores. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes saben que la función del corazón es actuar como bomba, etcétera, y distribuir la sangre, ¿sí? Pensemos que si el ventrículo izquierdo tiene que llevar la sangre a la aorta y la aorta tiene que llevar la sangre a todo el resto del cuerpo por sus distintas arterias, es lógico pensar que esta circulación va a tener mayor presión, ¿sí? Necesito mayor presión para llevar toda esa sangre a todo el cuerpo. Pero el ventrículo derecho, en realidad, la sangre va a las arterias pulmonares y de las arterias pulmonares va al pulmón. Entonces, es solamente el pulmón, no voy a necesitar tantas presiones. Imagínense que si yo le pongo la presión que le pongo a la sangre de la aorta para el pulmón, me revienta el pulmón de tanta presión, ¿tá? Entonces, justamente, esto es todo mecanismos de la evolución para permitir este, que, que la circulación sea lo más correcta y precisa posible, ¿sí? Va a tener el ventrículo derecho trabéculas de segundo y de tercer orden que están implantadas en las tres paredes del ventrículo, ¿tá? En la base del ventrículo derecho vamos a tener el orificio auriculoventricular con la válvula auriculoventricular que dijimos que se llamaba tricúspide, ¿tá? Esta válvula está dividida en tres escotaduras correspondientes a tres valvas, ¿sí? Que son más o menos triangulares y que cada una va a corresponder a una pared del ventrículo. Dijimos que si el ventrículo tenía tres paredes, una en cada pared, ¿tá? Va a tener un músculo papilar anterior y las cuerdas tendinosas que este músculo proyectaba van a ir a la valva anterior, ¿sí? Bien, y tenemos, bueno, en la pared medial de este ventrículo se desprenden la mayor parte de las cuerdas tendinosas, acá me quedo cortado, no sé por qué motivo, y vamos a tener además un orificio arterial. En el caso del ventrículo derecho, va a ser el orificio del tronco pulmonar con las tres valvas semilunares, una anterior y dos posteriores. Ahora vamos a ver un esquema, lo que les comentaba, de la aurícula derecha, ventrículo derecho, vean cómo tenemos acá a la válvula tricúspide, a los músculos papilares proyectando las cuerdas tendinosas y uniéndolas a las valvas. ¿Para qué sirven estos músculos y estas estructuras? Bueno, vean acá cómo están unidos, o sea que uno puede pensar que si esto va hacia atrás, van a permitir que se abra el orificio auriculoventricular y pase la sangre, ¿sí? Es como para permitir cerrado, o sea, ustedes saben que el corazón tiene que estar muy, muy coordinado porque la sangre no puede hacer lo que quiere, sino que tiene que ir a donde se necesita y en el momento justo, y son tiempos de hasta segundos, milisegundos. Entonces, es importante que esto esté muy regulado, o sea, si este mecanismo no funciona bien y la sangre, por ejemplo, pasara al ventrículo derecho y después volviera a la aurícula y todo así, sería un problema, ¿tá? Entonces, una de las funciones es permitir que no haya un reflujo ventrículo auricular cuando la sangre ya pasó, ¿tá? O sea, pasa y se cierra, ¿sí? Muy bien. Ahora, hablando del ventrículo izquierdo, bueno, también va a ser como un cono que va a tener dos paredes, un vértice y una base. En el caso del ventrículo izquierdo, él es quien forma la mayor parte, casi
que todo del ápex, o sea, de la punta del corazón. ¿Tá? Tiene paredes de mayor grosor, como dijimos, porque maneja mayores presiones sanguíneas. Habíamos dicho que del ventrículo izquierdo va a salir la aorta, así que de la aorta todo el resto del cuerpo, acuérdense que necesita mucha presión para poder distribuir esa sangre a todos lados. En su base va a presentar el orificio auriculoventricular izquierdo con la válvula auriculoventricular izquierda, o también llamada mitral, que posee dos valvas que son más o menos cuadriláteras. Las dos valvas reciben cuerdas tendinosas de dos músculos papilares. Y también vamos a tener, por supuesto, el orificio arterial, que es el de la aorta, que tiene tres valvas semilunares. Bien. Ahora vamos con las aurículas. No se preocupen que igual después repasamos todo. La aurícula derecha va a estar posterior al ventrículo derecha y separada de la izquierda por el septo interauricular. En su pared lateral, o sea, la que estaría más hacia externa, digamos, va a tener trabéculas de tercer orden llamadas músculos pectíneos. Recordamos que las de tercer orden eran simplemente saliencias de la pared, o sea, como engrosamientos de la pared. Estos músculos son súper característicos y uno se da cuenta enseguida cuando los mira porque es como si tuviera todo rugosidades la pared. Ahora lo vamos a ver en una foto. Esto también es importante porque, si se acuerdan, las aurículas tenían unas, digamos, unas extensiones que se llamaban orejuelas. ¿Se acuerdan? Eran como unas orejitas que salían de las aurículas. En la aurícula derecha y en la orejuela derecha particularmente está lleno de estas trabéculas o de músculos pectíneos, o sea, está la pared toda llena de esas rugosidades. ¿Y por qué lo destaco? Porque puede ser una causa de trombos, o sea, de que la sangre cuando pasa por ahí, al haber tanta turbulencia entre tantos músculos, se pueda formar algún coágulo, ¿sí? Simplemente como anécdota para que capaz que se acuerdan por ahí. Bien, entonces dijimos que la pared lateral es esta que tiene las trabéculas, la pared medial, por supuesto, va a corresponder al septo interauricular, y del otro lado tenemos la aurícula izquierda. La pared superior, o el techo, va a tener más hacia atrás el orificio por donde entra la vena cava superior, ¿sí? La pared inferior, más de abajo, va a tener el orificio de la vena cava inferior y también del seno coronario. Estos dos sí tienen válvulas, los dos. El de la vena cava superior no. Bueno, en la pared anterior, como dijimos, vamos a tener el orificio auriculoventricular derecho para comunicar con el ventrículo. Y a esta pared está anexa la orejuela derecha, que es la que estábamos mencionando. Entonces, acá está lo que les decía, que la orejuela tiene un montón de trabéculas carnosas, ¿sí? Y su pared posterior es lisa mayormente y tiene una saliente que es el surco terminal. Ahora vamos a ver qué es el surco terminal. La aurícula izquierda es más o menos redondeada, tiene una pared lateral que es lisa hasta que se encuentra con la orejuela izquierda. La pared medial corresponde al septo interauricular. La pared posterior va a presentar los orificios de las 4 venas pulmonares, que recordamos que son las que nos traían la sangre oxigenada del corazón y la vertían acá a la aurícula izquierda. La pared anterior va a tener el orificio auriculoventricular izquierdo y el de comunicación con la orejuela, y las paredes superior e inferior no tienen ninguna particularidad especial. Muy bien. ¿Cómo está formado el corazón en su constitución? Bueno, esto seguramente ya lo sepan, pero tiene una capa muscular bastante gruesa que se llama miocardio. Recuerden, a veces es muy útil saber qué significan los prefijos o las palabras en medicina. Mio significa músculo, y cardio viene de corazón, así que es básicamente músculo cardíaco. Acostúmbrense a tratar de, cuando ven una palabra que no sepan, tratar de como dividirla en las partes que la componen, porque así más o menos pueden tener una idea de qué es. Después tenemos una membrana que va a revestir la superficie interna del miocardio y que va a limitar las cavidades del corazón, que se llama endocardio. Endo significa adentro, adentro, o sea, endocardio, adentro del corazón.
está rodeado completamente por una envoltura que ya le hemos nombrado, que se llama pericardio, o sea, peri sería alrededor del corazón, ¿ya? Que recordamos que tenía relaciones en el mediastino, etc. Y entre las dos capas hay un líquido pericárdico que es muy, muy, muy poco, o sea, no hay mucho líquido. Si hay más líquido hay algún problema, ¿tá? Que lo que permite es que justamente el líquido hace que no haya tanta fricción cuando el corazón se contrae, ¿sí? Y vamos a tener una diferencia, una distinción dentro del músculo cardíaco. ¿Por qué? Bueno, porque hay uno que se llama específico y otro que se llama inespecífico. El miocardio específico es el de conducción, ¿tá? Que es mucho, mucho menor cantidad y que forma el sistema cardionector. ¿Qué significa esto? Es el sistema que permite que el corazón se contraiga solo, ¿sí? Y el inespecífico es el que hay en mayor cantidad y es el que básicamente se contrae, ¿sí? Lo que nosotros normalmente pensamos cuando hablamos de músculo cardíaco. Entonces, ¿qué es el sistema cardionector? Bueno, es el sistema que le permite al corazón tener su automatismo. ¿Qué es el automatismo? El automatismo es justamente que el corazón se puede contraer solo, ¿tá? Nadie le dice contraete ahora, sino que, o sea, yo no estoy pensando voy a contraer ahora la aurícula, no. Es un sistema autorregulado propio del corazón, ¿tá? ¿Cómo está formado? Está formado por dos nodos que se llaman nodo sinusal y nodo auriculoventricular, una estructura que se llama haz de His y otras que se llaman fibras de Purkinje. El nodo sinusal es el nodo principal, ¿tá? Y es el que genera el impulso para que se contraiga el corazón, ¿tá? Esto es básicamente el inicio del impulso. Esto lo ven bien, tanto en cardio como en biofísica del músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, más o menos, acá está esquematizado, se topografía en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, por supuesto. El impulso después se va a propagar hacia el siguiente nodo, que es el nodo aurículo-ventricular, que queda en la aurícula derecha en una estructura que se llama triángulo de Koch, simplemente para que les quede el nombre y les suene. Este nodo lo que hace es parar el estímulo, frenarlo, o sea, hacer como un bloqueo para que el estímulo no vaya tan rápido y se contraigan primero las aurículas y después sí los ventrículos. ¿tá? El haz de His queda más o menos en el tabique. Acá vean cómo tiene, después se va a dividir, o sea, tiene una rama derecha y una rama izquierda para los dos ventrículos, y después las ramas estas se continúan por las fibras de Purkinje, que son las que inervan propiamente las paredes de los ventrículos. ¿tá? Entonces ahora les traje acá un esquemita para que vean cómo es los pasos de la contracción del corazón. Entonces, en primer lugar, el impulso se genera en el nodo sinusal. Después, bueno, la aurícula se despolariza provocando la contracción, o sea, se contrae la aurícula, el impulso sigue viajando y se retrasa la contracción del ventrículo. Cuando se llega al impulso, el nódulo auriculoventricular, además de retrasar un poco, funciona como un repetidor, o sea, como si yo llego y lo vuelve a poner más fuerte el impulso, y después sigue descendiendo, dijimos, por el septo interventricular, mediante las ramas de His, tanto la derecha como la izquierda, hasta que finalmente llega a la red de Purkinje, que está toda en la pared de los ventrículos, y bueno, de la red de Purkinje se van a contraer los ventrículos. ¿tá? Bien, entonces todo esto lógicamente tiene que estar inervado por algo. El corazón está inervado por un plexo que se llama plexo cardíaco, que está formado por ramas de los nervios vagos y del tronco simpático. Los nervios del corazón van a salir todos del plexo, de este plexo, y se van a dividir en dos grupos. Un grupo para las aurículas o filetes auriculares y otros que van a estar alrededor de las arterias coronarias, que son derechos e izquierdos. El plexo cardíaco también influye en el sistema cardionector. Por ejemplo, cuando nosotros estamos estresados, cuando estamos haciendo deporte, cuando estamos con miedo, nos aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, esto está relacionado con
justamente el plexo cardíaco influenciando el sistema cardionector, que dijimos que era el que hacía que el corazón se contraiga automáticamente. Aunque parezca un poco loco, el corazón, que es el que manipula la sangre para todos los órganos, también tiene que estar vascularizado, por supuesto, ¿no? Y está vascularizado por las arterias que se llaman coronarias, ¿no? Tenemos una que es derecha, ¿sí? Que es posterior, o sea, está en la cara posterior del corazón, y una izquierda que es anterior. Las arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta. Este es un concepto importante, ¿está? Y van a surgir en una dilatación de la aorta que se llama seno de Valsalva. Estas son las descripciones de las ramas, ¿sí?, más específicas de las coronarias, que las voy a pasar un poquito por arriba para que ustedes las puedan leer y que no se nos corte la clase también. Entonces, la coronaria izquierda va a dar ramas vasculares para la aorta y para el tronco pulmonar. Una rama que se llama circunfleja, que se mete al surco coronario, ahora vamos a ver cuál es el surco coronario, y termina en el surco interventricular posterior, o sea, en la parte posterior del corazón, donde se une a la coronaria derecha. Esta arteria da ramas para la aurícula y para el ventrículo izquierdo. Después, además, hay unas ramas específicas auriculares para la orejuela, la aurícula, el septo interauricular y parte también de la aurícula derecha. En 10% de los casos puede suceder que esta arteria, o sea, que la arteria coronaria izquierda a través de sus ramas dé una rama para el nodo sinusal, en 10% de los casos, ¿tá? Y después va a dar ramas ventriculares. La coronaria derecha es más gruesa, más voluminosa, y se introduce a la derecha por el surco coronario y después en el surco interventricular posterior. Como dijimos, se anastomosa o se une a la parte de la coronaria derecha. Da ramas vasculares, ramas auriculares, y dentro de las cuales una es más voluminosa, que es para el nodo sinusal, en el 90% de los casos, ¿tá? Cuando una arteria coronaria irriga al nodo sinusal, se dice que es la dominante, ¿tá? Entonces, si es la derecha, hay dominancia de la coronaria derecha, ¿tá? Que eso sucede en el 90% de las personas, ¿sí? Y bueno, las demás ramas no son tan relevantes. Quiero mostrarles ahora, las venas. Bien, las venas son sencillas, ¿tá? Hay una vena principal que se llama vena cardíaca magna, ¿tá? Que va a empezar cerca del ápex del corazón, va a ir todo por el surco interventricular anterior, se mete al surco coronario, ¿tá? Que es el que separa aurículas de ventrículos, hasta donde termina, ¿tá? Donde se va a dilatar, o sea, se va a ampliar esta vena y se forma el seno coronario. Después vamos a tener otras venas menos importantes que se llaman cardíacas anteriores, ¿tá? Dentro de las cuales una de ellas se destaca, que es la marginal derecha, ¿tá? Y miren, ahora les voy a mostrar. En primer lugar, las arterias. Vean cómo tenemos la coronaria derecha acá metiéndose por el surco coronario y saliendo, y se va para atrás, ¿tá? Porque dijimos que era más bien posterior. Acá tenemos a la coronaria izquierda, que dijimos que se metía la cara anterior todo por el surco interventricular, vean cómo que irriga toda esta cara, y después se va para atrás también y se une a la derecha, ¿tá? Y también tengo un esquemita de las venas, que ven que es un poquito más sencillo, esto es muy esquemático, pero tenemos la vena cardíaca magna principal, que da la vuelta acá al surco y se ensanchaba formando el surco coronario, ¿tá? Bien. Ahora también les traje unas imágenes reales para mostrárselas, que voy a tratar de hacerlo rapidito para que no se nos corte el tiempo, pero igual después las miramos de nuevo. Vamos a ver todas las partes. En primer lugar, vamos a distinguir. Esto, ven cómo se pueden dar cuenta. Esta pared es mucho más finita y es un ventrículo, ¿tá? Entonces, este va a ser el ventrículo derecho. ¿Qué voy a tener hacia arriba? El tronco de la arteria pulmonar. En el medio, la válvula sigmoidea pulmonar, o la válvula de la arteria pulmonar, y acá va a estar el ventrículo derecho. Vean cómo está bastante rugoso por los músculos propios de la pared. Después, en el medio, separando ventrículo derecho de izquierdo, tengo el septo interventricular. Fíjense toda su porción muscular de más o menos 1 centímetro de diámetro. Por este lado vamos a tener el ventrículo izquierdo, y acá va a estar el tracto de salida, o sea, donde comienza a salir el ventrículo izquierdo, que por supuesto después es la aorta, ¿verdad?
Entonces tenemos a la válvula sigmoidea de la aorta y más hacia arriba va a empezar a salir la arteria aorta torácica ascendente. ¿Tá? Acá lo que se ve es una partecita de la fosa oval, ¿sí? Que es recuerden que es de la aurícula, ¿tá? La aurícula izquierda y bueno, lo demás no es muy importante. En esta otra vemos mucho mejor la configuración, ¿tá? Esto es un corte del corazón y lo estoy mirando como de atrás, ¿tá? Entonces, este va a ser el lado izquierdo y este va a ser el lado derecho. Lo primero que quiero que se fijen es, miren la pared, el grosor que tiene la pared del ventrículo izquierdo. Es bien característico, no se van a confundir, si les muestran esto van a saber que es el ventrículo izquierdo porque miren, es mucho más gruesa que el derecho, es muy finito. ¿Tá? Entonces, en el medio, separando a los dos ventrículos, tenemos el septo interventricular. Vamos a tener acá el 2 les marca el ápex o la punta del corazón. Vean cómo la mayoría es del ventrículo izquierdo, si no casi todo. La pared lateral del ventrículo izquierdo. Arriba la aurícula, ¿sí? Y del otro lado la derecha, o sea, aurícula izquierda, aurícula derecha. Seguimos con los números. Más o menos acá le está marcando el ventrículo izquierdo. Y del otro lado el ventrículo derecho. Bien, esto no se entiende muy bien, pero es la orejuela derecha, está un poco raro, sí, pero bueno, vean que es un repliegue que está en relación a la aurícula, esa va a ser la orejuela siempre. Después vamos a ver algunas estructuras, como acá vean este corte justo, se ven dos estructuras vasculares. ¿Quiénes van a ser? Bueno, van a ser la arteria circunfleja y la vena cardíaca magna, que dijimos que iban por el surco coronario. ¿Se dan cuenta? Viene dando la vuelta al corazón y cuando corté veo las dos juntitas. ¿Tá? Bueno, y lo demás son valvas, por ejemplo, la valva de la válvula mitral, valvas septales y nada, y acá les marca bien chiquitito con el número 15 la porción membranosa del tabique, que recordamos que era muy, muy pequeña, ¿tá? En comparación con la parte muscular que es casi todo el septo. Y esta que traje para mostrarles era más que nada de la circulación coronaria. ¿Tá? Vean que lo que yo veo acá, en realidad, imagínense, están mirando el corazón de arriba, ¿sí? Entonces, esta es la parte izquierda del corazón y esta es la parte superior, ¿sí? Entonces lo estoy mirando desde arriba. ¿Qué es lo que veo? Bueno, acá están sacando la orejuela izquierda, ¿sí? Porque si no taparía todo esto. Esto grandote, enorme acá, en relación al ventrículo izquierdo, es la arteria aorta ascendente, ¿tá? Y de ella van a salir la coronaria izquierda, esta que está acá, que después se continúa por la circunfleja, que es la que da la vueltita al surco coronario, la descendente anterior, que es lo mismo que decir interventricular anterior, lo pueden leer con los dos nombres, que va todo por el surco interventricular, ¿sí? Con el 7 acá les están marcando, bueno, el surco auriculoventricular, o sea, la división entre aurículas y ventrículos, y bueno, por allí va a transitar también la vena cardíaca magna. Muy bien. Por acá terminó la clase, digamos. Ahora la voy a dejar de grabar en primer lugar